Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, un miércoles más aquí en Recuperando la Doctrina. Eh, Qué hermoso, hermano, estar miércoles tras miércoles enseñando la palabra del Señor y este tema tan importante que hemos estado viendo ya por varios miércoles, el misterio de la iniquidad. Porque como dice la palabra, realmente es un misterio y que nosotros poco a poco lo hemos estado desenredando esta lana y cada vez se nos hace más largo y más largo y más largo. Pero bueno, así son las cosas del Señor, así es la palabra del Señor, es infinita, hermano. Pero vamos quiero empezar solamente viendo este cuadro que lo vi la vez pasada con ustedes. Amén, que está aquí. Aleluya. Y antes de empezar, me gustaría orar y bendecirles y decirles que el Señor, quiero realmente hoy día que el Señor realmente les bendiga en gran manera. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, de que tú nos ayudes, Señor mío, a poder ser personas, Señor, que se van regenerando, Señor, personas, Señor, que van evolucionando, Señor mío, a la perfección, Señor mío, que no podemos ser los mismos, Señor, sino todo el tiempo tenemos que ir mejorando, Señor. Yo te doy gracias. Bendice estos estudios bíblicos, Señor mío, y te pido de que tú bendigas a cada oyente. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Bendícenos en gran manera en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. La vez pasada empezamos ya un tema un poquito más profundo y empecé con este cuadro que también quiero empezar en el día de hoy. Y vimos ahí la parte roja, que la iniquidad, hermanos queridos, que ya está en acción, como dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 en adelante, dice de que hay una parte preexistencial. Amén, la iniquidad. También es algo espiritual allá que se formó también allá con Satanás y sus ángeles. También es un estado de iniquidad. ¿Se acuerda que vimos un poco que vemos un poquito sobre las transgresiones, el pecado y la iniquidad? Pero también vimos, y la vez pasada lo estuvimos viendo un poquito ya mayor, que se hereda ancestralmente. Amén, se hereda ancestralmente. Entonces, cuando hablamos de que se hereda ancestralmente, estamos hablando también de ese estado de pecado, porque eso se multiplica en cada uno de nosotros. Pero también estuvimos hablando del inicuo. Amén. Y hoy día vamos a seguir trabajando este tema, hablando del inicuo. Amén. Pero para que usted se recuerde solamente un poquito más, vamos a ver de a dónde le pongo acá. De aquí. Dijimos de que la iniquidad se va heredando, hermano, más que heredando, tiene su camino a través de viendo el código genético de nuestra generación. Es por eso que muchas veces nosotros vemos que las mismas inclinaciones de un padre o de un abuelo o de una abuela también los pueden tener los hijos y hasta los nietos. Es porque esas inclinaciones se van heredando, hermano, y se van pasando de generación tras generación a través de este espíritu de iniquidad. Amén. Entonces, el espíritu, hermano, en sí, esa iniquidad, es esa tendencia al pecado. Ahora, mientras la persona no peque con esa tendencia, no está en iniquidad. Pero si esa persona peca con la tendencia, ya pecó en iniquidad. Amén, me doy a entender, amén. Es por eso que la persona no va a estar pagando por los pecados de su papá, o por los pecados de su madre, o de sus abuelos, o de sus tatarabuelos. No, sino que cada uno va a pagar por sus propios pecados, amén. Es por eso que es tan importante, y le decía la vez pasada que tanto la madre como el padre tiene que recurrir a ser libre, a dar palabra de libertad, hermano, para destruir, para acabar, para cortar toda tendencia de iniquidad,
para que nuestros hijos puedan estar libres de toda esa tendencia, de toda esa iniquidad que se traspasa de generación tras generación. Entonces dijimos la vez pasada lo siguiente y pusimos este ejemplo, que Abraham mintió, por ejemplo, acerca de su esposa. Esta es una tendencia, un ejemplo, ¿no? Isaac, que era hijo, también mintió acerca de su esposa. Jacob, ¿no? Que era hijo de Isaac, también mintió a su padre diciendo que era Esaú. Los 11 hijos de Jacob mintieron a su padre con respecto a José, ¿no? Y lo mantuvieron callado por 17 años antes de llegar a Egipto. Y la mentira también, José mintió, influenciado a sus hermanos que dijeran que eran hombres de ganado y no pastores. Amén. Entonces vemos de que aquí la línea que se puede decir, la línea que los distinguió a cada una de estas generaciones fue la mentira. Entonces ellos tenían una tendencia a la mentira. Esa era la tendencia, es la iniquidad que se traspasó sencillamente de generación tras generación. Entonces dimos un resumen la vez pasada, que es esta, que la palabra regeneración está fundada en la palabra generación, de generación tras generación. Que la palabra generación está fundada en la palabra gen o genes. Genes tiene que ver con la transferencia genética. Eso es lo que hace el espíritu de iniquidad. Y la transferencia genética es pasar la información genética a la siguiente generación. Y eso es lo que intenta todo el tiempo hacer el espíritu de iniquidad que ya está en acción. Es decirle a la siguiente generación, vas a ser igual a las generaciones que siguen. Pero nosotros vimos que esa es una mentira del diablo, hermano. Es una verdad que sí traspasa las tendencias, sí puede traspasar, pero cuando tú ya conoces esta verdad, tú puedes decir con tus labios de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Amén. Pero hermano, para poder decir esto, primeramente hay que ser muy sincero. Porque si tú quieres ser libre de la tendencia de la iniquidad, de la tendencia a ese pecado oculto, de la tendencia a que no llegue ni a tus hijos ni a tus nietos, lo primero que tienes que hacer es ser sincero contigo mismo y decirte, ¿dónde está tu tendencia? ¿Dónde está tu pecado oculto? ¿Dónde están tus inclinaciones? Ser sincero contigo y ser sincero con Dios, ¿no? Y poder cortar todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí quedamos la vez pasada y vamos a seguir. Podemos decir, ¿cuáles serían entonces las transformadores del ADN? ¿Qué es lo que transforma nuestro ADN? ¿Ok? Entonces tendríamos que hablar de los receptores del inicuo. Ahora, en el ámbito espiritual, hermano, la iniquidad usará para el inicuo un espíritu que contenga todas las características de la personalidad del inicuo, ¿no? Que es en sí el espíritu del anticristo. Ok. Deje explicárselo un poquito más. Se puede decir así, el espíritu de iniquidad tiene que manda, es un emisor y manda espíritu. Esos espíritus que mandan, hoy día le podemos llamar que es el espíritu del anticristo, porque ese espíritu del anticristo es el que forma el camino para el anticristo. ¿Usted se acuerda que Jesús, antes de que Jesús viniera, quién es el que estaba formando el camino al Señor? A ver, ¿sabe Biblia? Juan el Bautista. ¿No? Juan el Bautista dice que el que preparó camino al Señor. Y cuando Juan el Bautista vio al Señor, y el Señor le dijo que lo bautizara, entonces él llegó a decir, ahora sígalo a él, porque yo bautizo en agua, pero él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Entonces Juan el Bautista fue el que pudo realmente
hacer el camino, la calzada, ¿no? Es como regar el camino, ¿no? Preparar el camino para que viene el Señor Jesús. Ahora, para que venga el inicuo, para que venga el anticristo en persona, personificado, ¿no? Que esa iniquidad realmente tenga todas las características, se le llama en sí el espíritu del anticristo en el día de hoy. El espíritu del anticristo es el que prepara la iniquidad para que llegue el anticristo. Amén. Esto es muy importante que lo entienda. Estos dos van muy juntos. Tanto el espíritu de la iniquidad como el espíritu del anticristo. El espíritu de iniquidad manda, ¿no? Es un emisor, pero el receptor es el espíritu del anticristo y que prepara al anticristo de persona, que va a estar todas las manifestaciones ahí en el anticristo, ¿no? Y ese es el emisor que opera hasta que sea manifestada en persona. En persona. Hasta ahora está el espíritu del anticristo, pero más tarde ya no va a ser el espíritu del anticristo, sino va a ser el anticristo. Amén. Entonces, podemos decir así. ¿Cuáles son las acciones entonces del misterio de la iniquidad? Involucra varias facetas, hermano. Involucra facetas, involucra entidades y involucra diferentes factores. Amén. Y aquí tendríamos que hablar mucho, pero solamente he resumido para que no nos alarguemos tanto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que involucra esto? Acciones de iniquidad. Toda la agenda de operación. ¿Se acuerda que le dije la vez pasada de que hoy día, por ejemplo, lo que era malo, hoy día es bueno? Y más encima, lo que es bueno, ahora es malo. Imagínense. Entonces, la gente, el ser humano, ha cambiado las leyes de Dios por sus propias leyes. Ha cambiado los pensamientos propios y en vez de poner los pensamientos de Dios, ha puesto sus propios pensamientos, ha puesto sus propias leyes, ha puesto sus propias cosas, ha puesto lo suyo propio, sin tener en cuenta a Dios. Es lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Entonces estamos en tiempos finales. Estamos en tiempo de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, estas acciones son acciones de iniquidad. Y es toda la agenda de operación. Mira, hermano, la iniquidad hoy día está por todas partes. La agenda del espíritu del anticristo está por todas partes. Está en la parte política, está en la parte mundial, está en la parte humana, está en la parte humanista, está en todas partes, incluso muchas veces puede estar incluso en la iglesia. Es por eso, hermano, que nosotros tenemos que tener tanto cuidado, principalmente aquellos que hablan la palabra del Señor, ¿no? Entonces, también se puede decir que son los códigos genéticos de iniquidad. ¿Se acuerda que hablamos? Los receptores, nosotros, desgraciadamente, porque nosotros estamos hechos de la genética, ¿amén? Y también está el espíritu del anticristo, que ya le expliqué, y después está el inicuo, que es el anticristo en persona, o la bestia, o el anticristo, o como quiera llamarle. ¿Amén? Entonces, esto sería como la sinergia del espíritu de la iniquidad. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que entender ahora lo siguiente. ¿Amén? En el punto 1 que dice aquí, dice, el anticristo es la misma persona del inicuo. Eso yo ya se lo expliqué. Incluso le puse, me parece que fueron 10 nombres. El inicuo, el anticristo, la bestia, ¿no? El cuerno pequeño, etc. ¿No? Le puse en 10 nombres el príncipe que ha de venir, el que va a hacer su voluntad, etc. ¿Amén? Y al final también en el Juan, el que le dio el nombre del anticristo. Imagínense, Juan fue el primero y el único que le dijo el anticristo. Pero es que Juan veía otras cosas, hermano. Ay, santo Dios, Juan veía otras cosas. Entonces, el anticristo ya es la misma persona del inicuo. Amén. Ahora, pero como emisor es el espíritu del anticristo. El emisor, el que manda, acuérdese.
Y no es lo mismo que la persona literal o física que contiene sus características. O sea, una cosa es el espíritu del anticristo y otra cosa es el anticristo. Una cosa es el espíritu del anticristo que barre, se puede decir, y que prepara el camino para que esa iniquidad y todo ese espíritu de anticristo, toda esa iniquidad, sea personificada después en aquella persona que le llamamos normalmente, que usted le llama normalmente el anticristo. Amén. Entonces tenemos que hablar de dos cosas, que son dos cosas diferentes. Uno prepara y ya es la otra una persona personificada, física. Porque, mire, el diablo, él copia todo, hermano. Como no es creador, copia. De la misma manera que lo hizo Jesús, así lo va a hacer el diablo, pero ahora con el anticristo. Quiero llevarlo. Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice así, hablando del anticristo, hablando del inicuo, hablando de la bestia, hablando del príncipe que ha de venir, hablando del cuerno pequeño, es la misma persona. Dice, y este hablará palabras contra el Altísimo. Y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué es lo que empezará a cambiar? Los tiempos y la ley. Ponga atención. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ok. Con solamente este versículo tendría que estar como 3 horas, hermano. Pero quiero que se ponga aquí algo importante. Aquí dice que quebrantará a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son estos? Estos son aquellos que se quedaron para la gran tribulación. Cuando dice la palabra quebrantar, realmente es la palabra muerte, es hacer morir. ¿Ok? Porque estos son los que se quedaron para la gran tribulación y tienen que dar sus vidas para poder, en el sentido que dar sus vidas para poder limpiar sus vestidos. ¿De qué? De iniquidad, hermano. De iniquidad. Entonces, para poder ser limpio y después que el Señor los reciba arriba. Entonces dice que estos los quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, de que la ley va a ser cambiada, los tiempos del ser humano van a ser cambiados, todo va a ser cambiado. Exactamente como muchas veces este virus corona ha cambiado la vida de muchos, ¿sí o no? Nos ha cambiado la forma de trabajar, nos ha cambiado la forma de conducirnos, nos ha cambiado todo. Esto se podría decir que es un anticipo de lo que sucederá más tarde. Amén. Así ponga mucha atención. Entonces, y serán entregados en su mano hasta tiempos, tiempos y medio tiempo. Esto quiere decir, cuando habla de tiempo y tiempos y medio tiempo, habla de la gran tribulación, ¿ok? Habla que son 7 años, pero cuando habla de medio tiempo se habla la mitad del tiempo, de los 3 años y medio últimos, que es en ese momento donde sencillamente Él va a quebrantar las cosas y va a llevar al mundo al caos inmenso, hermano. Entonces, como punto 1, Daniel se refería al anticristo hombre aquí, a la persona del anticristo, ¿no? Y que Israel le tocará enfrentar en la tribulación junto con los creyentes que no rompan los códigos de iniquidad. Eso ya se lo expliqué. Entonces, ¿qué pasa acá? Que este hombre del anticristo, él quiere quebrantar. ¿Por qué empieza la guerra, hermano, ahí en la gran tribulación? ¿Por qué empieza una guerra grande? ¿Por qué cree usted? ¿O por quién cree usted? Israel. Israel, el que va a tener que dar una batalla frontal. Y usted sabe de que aquí todo el mundo se ha puesto como en 2 mandos, ¿no? Está Estados Unidos, Israel y sus otros que lo apoyan, pero después está China, Rusia, Irak, Irán y todo eso. Entonces son 2 cosas inmensas, hermanos, son como 2 grupos inmensos. Entonces vemos de que dice aquí de que Israel, el que empezará y el que tiene que dar esta batalla contra este anticristo hombre.
¿Mm? ¿Y dónde la va a dar? En el tiempo de la gran tribulación, porque acuérdese que el tiempo de la gracia, y le estoy hablando un poco de escatología para que entienda el versículo bíblico, porque fíjese que a Daniel se le dice el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Mm? Daniel aquí se refiere a los tiempos del futuro, algo que explica después Apocalipsis. Entonces se refiere al tiempo de la gran tribulación y donde Israel tendrá que enfrentar a este inicuo, a este anticristo, a esta bestia. Amén. Pero, ojo con esto. Ahora, punto 2. La iglesia, en el día, tú y yo, ¿a quién enfrentamos en el día de hoy? ¿Al anticristo persona? No, porque nadie de nosotros sabe quién es todavía. ¿O usted lo conoce? Bueno, si lo conoce, me lo presenta, ¿ya? No, no lo conocemos. Podremos tener nuestras sospechas, hermano. Este tiene cara de anticristo. ¿Ah? El otro puede decir, mi suegro tiene cara de anticristo, capaz que, ¿no? Pero no lo sabemos. Pero ¿contra quién nosotros nos enfrentamos, hermano? Nosotros nos enfrentamos en la iglesia. En el día de hoy nos enfrentamos con el espíritu del anticristo. Porque el espíritu del anticristo contiene toda la iniquidad que ya está en acción. Y es esa iniquidad que forma este espíritu del anticristo y que cambia las leyes. Si ya las leyes han cambiado, si ya el tiempo ha cambiado, imagínense cómo va a cambiar para el tiempo de la gran tribulación. Y va a haber un momento donde Israel dice, no, no quiero, y ahí empieza la gran batalla. Entonces, se puede decir lo siguiente, de que en el tiempo, hoy día, nosotros, tú y yo, estamos luchando con el espíritu del anticristo. Pero en el tiempo de la gran tribulación va a ser Israel, incluso aquellos que se quedaron para la gran tribulación, que van a estar peleando contra la persona personal del anticristo. Terrible, hermano. Entonces, se podría decir lo siguiente, que el anticristo hombre es una persona del mundo físico, ¿no?, a la orden de Satanás, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Israel batallará con el anticristo hombre, pero el espíritu del anticristo es una entidad, es un espíritu, es una entidad del mundo espiritual de Satanás, y que la iglesia hoy día tiene que estar batallando con este espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque contiene toda iniquidad, hermano. Porque es mandado, es parte de ese espíritu de iniquidad que ya está en acción. Por eso en 2 Tesalonicenses habla que el misterio de la iniquidad ya está en acción y habla del inicuo, el anticristo. Y Juan le dice el anticristo y Pablo después habla del espíritu del anticristo. Entonces nosotros tenemos que comprender esto, hermano. Tenemos que entenderlo, que el espíritu del anticristo fue introducido incluso por el apóstol Juan, porque él vio, hermano, él comprendió cómo todo iba a ser trabajado en el día de hoy, que es un espíritu sutil, donde cambia las leyes, donde cambia los pensamientos, donde cambia los corazones, donde cambia las actitudes, donde cambia todo, no importando lo que dice la palabra del Señor. Entonces, aquí hay que mantenerse bien firme, hermano. Bien firme en lo que uno cree, bien firme en la palabra del Señor, para no ser llevados con este espíritu de anticristo. Ahora, ¿quiénes son? Aquí tenemos el problema. ¿Quiénes son los que son llevados por el espíritu del anticristo? Aquellos que no han podido sacar la iniquidad de sus corazones. Entonces son vencidos y después piensan como el mundo y no como la palabra del Señor. Aquí está la sutileza y es por eso que le decía que este espíritu de iniquidad ya está en acción. Aleluya. ¿Dónde introdujo Juan este espíritu del anticristo que empezó a hablar él? 1 de Juan 2:18, en el 22, en 1 de Juan
4, versículo 3, y en 2 de Juan 1:7. Amén. Él fue el que habló de este espíritu del anticristo. Amén. Y después empezaron muchos a hablar también sobre el anticristo. Ok. Veamos, hermano, entonces algunas cosas que nos van a servir a distinguir este espíritu del anticristo que está lleno de iniquidad. Amén. Características generales del espíritu del anticristo. ¿Cuáles serían las características generales? Esto es algo general, hermano. No es particular, es general. Amén. Entonces, la esfera del espíritu del anticristo, hay 32 cosas que pueden provocar en aquellos que son receptores de iniquidad. Hay 32 cosas, hermanos, que pueden provocar que la iniquidad, que nosotros seamos receptores de esa iniquidad. Y es por eso que es tan importante ahora que me ponga mucha atención. Las voy a nombrar todas. Amén. Voy a empezar con la primera. Por ejemplo, el sentirse avergonzado de Cristo. Sentirse avergonzado de Cristo, hermano, es cuando usted va a una tienda o cuando usted va a comer a un restaurante y no se atreve ni siquiera a pedir la bendición por las miradas que están a su alrededor. Usted se siente avergonzado. Entonces después usted ya tiene eso en el corazón, ya tiene una puerta abierta para que entre la iniquidad. Entonces después usted se encuentra poca cosa, se encuentra que le falló al Señor, se encuentra que cómo puede ser, etc. Entonces esa es una puerta abierta para que entre el espíritu de iniquidad. ¿No? Somos receptores de la iniquidad. Dice, ataca el testimonio. Toma el lugar que le pertenece a Cristo. Todo lo que, mira hermano, todo lo que toma el lugar del Señor, al final es iniquidad. Todo lo que toma el lugar. Nada puede ser primero, ni siquiera muchas veces hasta la enfermedad, sino de que todo lo que toma el lugar, entonces es un problema, es una puerta abierta para la iniquidad. Por ejemplo, amargura contra Dios. Ay, Señor, ¿por qué no me ayudaste en esto? Y se amarga. ¿Ah? ¿O por qué no me respondiste a esta oración? Y se amarga. Esa amargura es una puerta abierta, es un receptor para la iniquidad. Blasfemar contra Dios. Es increíble que el Señor dice que toda blasfemia contra el Señor o Cristo puede ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Esto es terrible, hermano, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, la blasfemia contra Dios es un receptor grande para que seamos receptores de iniquidad. Criticar la palabra de Dios también es un receptor, porque el que critica la palabra del Señor se va a ir a oír solamente lo que le gusta, pero lo que no le gusta no lo va a oír. Entonces, eso es un receptor a iniquidad que cierra sencillamente la originalidad de la palabra, porque no quiero oír todo, quiero oír una parte, lo que le conviene, pero la otra la dejamos fuera. Dice, degradar al Espíritu Santo, ya eso es más fuerte. Degradar la sangre del pacto, dice, pobre de aquel que pisotee la sangre de Cristo. Eso también es un receptor para la iniquidad. Negar la deidad de Cristo, aquellos que niegan la deidad de Cristo. No, si Cristo nunca fue Dios, Cristo era un hombre bien inteligente que partió la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. O sea, tenemos que ser gente de ciencia, no hay que tomarlo tan a pecho, podemos ir a un bautismo, qué sé yo, pero nada más. Wow, hermano, iniquidad, iniquidad. ¿Qué más? Dificultad para permanecer despierto mientras se predica la palabra de Dios. Santo Dios. ¿Usted le ha dado sueño cuando se predica la palabra del Señor? El predicador a veces tiene que alzar la voz. ¡Aleluya! Así para que despierten los hermanos, digo yo. Ay, hermano. No quiere decir que no nos cansemos, hermano, porque incluso había un muchacho que Pablo dice que predicaba tan largo que algunos teólogos por lo menos estaba predicando 3 horas, hermano.
3, 4 horas ahí oyéndolo. Entonces el muchacho que estaba sentado en la ventana, dice la Biblia, que se cayó por la ventana y estaba en altura. El muchacho quedó destrozado abajo. Entonces Pablo bajó y lo resucitó, hermano. Increíble, increíble. Pero no estoy hablando de eso. Por supuesto que hay momentos que podemos estar cansados. Pero si hay momentos que sencillamente usted empieza la palabra del Señor y le empieza un espíritu de sueño, eso es un receptor que usted lo tiene que cortar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decepcionarse de Dios. No creer más en Dios. ¿Sabe, hermano? Yo he tenido, no muchos casos, pero me he dado casos de personas que han creído en Dios, que han gozado de la presencia de Dios, se han bautizado, han estado en las cosas del Señor y de repente dicen, no, yo soy ateo. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo vas a ser ateo después de haber gozado de la presencia del Señor? Sí, es que yo pienso de que la ciencia y todo eso, que es algo de anímico, de corazón, y empiezan con diferentes tipos de cosas. Entonces, no creer más en Dios es un típico receptor de iniquidad. Porque la iniquidad hace de que tú no creas en Dios, la iniquidad hace de que tú te decepciones de Dios, la iniquidad hace que tú te duermas inmediatamente en la prédica, y la iniquidad hace también mostrar abiertamente su incredulidad. Imagínense, mire todo lo que hace la iniquidad, son cosas, ¿no? Dice, desinterés en las cosas espirituales. Ay, no, que de nuevo el hermano con estudio bíblico. Ahora más encima tenemos que ir que sea un viernes, un sábado a la iglesia. Desinterés. No entendiendo, hermano, los tiempos que nosotros estamos viviendo. O sea, cuando hay desinterés en las cosas del Dios, no estamos entendiendo nada. Nada, hermano. No puede haber desinterés. Todo lo contrario. Tiene que haber más interés y más interés y más interés. Porque, hermano, a la medida que sube esta iniquidad a través del espíritu del anticristo, también sube la misericordia de Dios. Aleluya. Y tú tienes que alcanzar este nivel. Pero si tú estás abajo, te va a llevar. El anticristo te va a llevar la iniquidad. Pero si tú estás a este nivel, entonces tú vas a estar bien formado, bien lúcido en la palabra del Señor. Desinterés en las cosas espirituales. Dice, ya no ama la verdad. No amar la verdad, hermano, no quiere decir de que es una persona que no ame a Dios. No, es que ama solamente lo que le gusta escuchar. Lee solamente lo que le gusta leer o escuchar, pero nada más que eso. Amén. Tuerce la doctrina, santo Dios. Esperemos que no seamos de eso, hermano. Dios me libre de una cosa así. No podemos torcer la doctrina. Por eso nosotros predicamos todo el consejo de la palabra. La suma de su palabra, lo vuelvo a reiterar, Salmos, es la verdad. No parte de su palabra, la suma de su palabra. Amén. Siente que Dios no lo ama. ¿Usted ha sentido, Dios no me ama? Ese es un receptor de iniquidad, hermano. Porque la palabra del Señor dice que sí, Dios te ama. Sí, el Señor nos ama. Y si cortamos la iniquidad y estamos más cerca de Él, más nos ama. Y dice la palabra que al que más ama, más se le perdona. Amén. Dice, siente que Dios lo quiere destruirlo. No, el Señor no jamás te va a querer destruir, no. El Señor te quiere sencillamente de que tú llegues a ser un gibor, un guerrero, un soldado de Él. En el nombre de Cristo Jesús. Pero sigamos, que todavía nos quedan. Mire, siente que Dios no tiene lo mejor para él o ella. No, que voy a estar, no creo que el Señor tenga algo mejor para mí. Me voy a quedar así. Total, voy a ir un domingo al mes. Total, yo pienso de que ahí el Señor de repente me tiene algo. Wow, eso alcanza la iniquidad en ti.
siente que los mandamientos lo condenan. No, hermano, los mandamientos no nos condenan. Los mandamientos nos dicen las cosas para corregir nuestros errores, pero no solo, sino en Cristo Jesús, porque Él cumplió todo y ahora nosotros en Él sí podemos cumplir. Amén. Es verdad, hermano. Dice que vamos camino a la perfección. Amén. Pero no quiere decir que seamos completamente perfectos. No, pero vamos camino. Pero tenemos que ir avanzando. Tenemos que ir caminando. Tenemos que ir escalando peldaños. Como el corito lo decía, ¿no? Vamos escalando peldaños. Vamos escalando poco a poco, ¿no? Se siente desaprobado por Dios, no se sienta desaprobado por Dios, porque eso es lo que hace la iniquidad, esa emoción, ese sentimiento que queda ahí, que se siente, ay, no sirvo ahora para nada, ay, pecador, no, santo Dios, no sirvo para esto, chao, me voy. Imagínese yo le dijera, no, Señor, no sirvo para nada, no, dime, amor, chao, chao. Imagínese qué feo, no puede ser. No, hermano, nosotros para eso tenemos un Dios perdonador, tenemos un Dios donde podemos ir a ir donde Él y decirle, Señor, perdóname, perdóname y te pido que tú me des las fuerzas, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Inhabilidad para glorificar a Dios. Inhabilidad para confiar en Dios. Todo eso provoca la iniquidad, hermano. Somos receptores. Inhabilidad para entender la palabra de Dios. Esto es muy importante, hermano. Por eso yo le pedía, y estaba orando el denante, de que el Señor nos diera conocimiento, nos diera entendimiento, sacara toda iniquidad y nos diera entendimiento, que no hubiera ningún espíritu de perturbación, porque ese espíritu de perturbación es iniquidad, hermano, es un espíritu del anticristo que nos hace entender la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no solamente se tiene que entender aquí, porque esto es muy frágil, sino tiene que caer en el corazón para que haya cambios verdaderos en nuestra vida. Amén. ¿Qué más? 25, mira que son 32, acuérdese. Falta de atención cuando la palabra de Dios es predicada. Usted pone atención los 5 minutos y ya después de 15 minutos usted se dejó de atenderme. Me acuerdo de que una vez una madre le estaba hablando a su hijo, le estaba hablando y ya estaba hablando bastante tiempo. Y entonces la madre le preguntó al hijo, ¿entendiste todo? ¿Has entendido todo lo que te dijo? Y el hijo le dijo, ¿sabes? Hace 5 minutos que terminé de escucharte. Entonces muchas veces somos de esas, ¿no? De que nos falta la atención a la palabra del Señor. Atendemos al principio, pero después nuestra mente empieza a cualquier otra parte. Usted tiene que concentrarse en la palabra del Señor, pero eso tiene que ser algo suyo, hermano. Acuérdese que el Señor nos manda a nosotros con nuestra propia voluntad, a usar nuestra voluntad para estar bien concentrados ahí en la palabra del Señor, como espero que en el día de hoy también usted lo esté. Amén. Dice, indiferencia o resistencia a la palabra del Señor. Uno le dice algo, hermano, la palabra del Señor dice así. No, hermano, yo pienso de que esto, otro. Hermano, por favor. O sea, de que más encima, después de hablar, después de decirle dónde está la palabra, no la cree. Es una indiferencia y una resistencia a la palabra del Señor. Y eso es un receptor de iniquidad. Santo Dios. El amor se le ha enfriado. Ay, eso fue la iglesia de la Odisea. Dice de que el amor se le había enfriado. Tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Entonces, cuando el amor se enfría, hermano, eso también es una puerta abierta a la iniquidad. Estos son todos receptores de iniquidad, hermano. Cuando suceden estas cosas, acuérdese, son receptores de iniquidad que usted tiene que tener cuidado. Le roba a Dios los diezmos. Santo Dios. No voy a negar mucho en el tema, no lo quiero molestar, hermano, con diezmos, no. Yo no estoy aquí para hablar de diezmo. Eso es una responsabilidad, yo pienso, de cada hermano y sencillamente usted tiene que tener un entendimiento para poderlo dar. Amén. Tiene que haber un entendimiento. Usted tiene que saber
los pros y los contras, el por qué se da, ¿no? Cómo se da, ¿no? Y por qué es tan importante, hermano. Sí, es importante, hermano, porque si doy 10, el Señor me va a dar 20. No, no por eso, hermano. Se equivocó. Porque muchos piensan así, ay, si doy 20, el Señor me da 40. Si doy 40, el Señor me va a dar 80. No, 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 no. No, no se trata de eso. Se trata de que usted anda bajo bendición. Anda por caminos de bendición. Amén. Toma el nombre de Dios en vano. Wow, hermano, ya eso ya es más peligroso. Incapaz de ver, oír espiritualmente, porque muchas veces oímos las cosas del Señor, pero muy carnalmente, pero no espiritualmente, hermano. Ataca el conocimiento de Dios y culpa a Dios de lo que le pasa. Todo esto son receptores de iniquidad, hermano. Todo esto son receptores de iniquidad. 32 receptores que cualquiera, y esto es en general, hermano, cualquiera de estas cositas que se producen en ti, acuérdate, es un receptor de iniquidad. Es alguien que está influenciando una iniquidad en ti para que te apartes del camino de Dios. Amén. Sigamos adelante. Entonces, hay indicadores de iniquidad, hermano. Hay cosas que a nosotros nos indican que ya la iniquidad está en uno. Lo otro eran receptores solamente. O sea, si usted cierra el receptor, no entra la iniquidad. Amén. Es por eso hablo siempre de cerrar puertas. Amén. Pero si usted cierra el receptor, no entra la iniquidad. Dice, no, esto yo no lo tomo, lo rechazo en el nombre de Cristo Jesús. Me estoy quedando dormido en la playa. Tomo un vaso de agua. Ya, se acabó. Ahora voy a poner atención. Que de repente después de 10 minutos se empieza a poner, ¿y qué? ¿Habrá ganado Barcelona o el Real Madrid? No, entonces usted rechaza esos pensamientos, ¿no? Y se concentra bien ahí en la palabra. Amén. Entonces usted puede receptar los receptores, puede cerrar. Pero hay también receptores de iniquidad, hay indicadores para que usted sepa de que ya la iniquidad puede estar en uno. Amén. Como por ejemplo, vamos a darle algunos. Por ejemplo, la blasfemia, la comunicación corrupta de tus labios, el decir maldiciones, las disensiones, las envidias, hermano, los celos. Hay iniquidad ahí. ¿Ok? El terror, el lenguaje inmundo, el odio, la falta de fe, las mentiras, la ira, la pobreza, y no me refiero a pobreza monetaria, pobreza espiritual, hay muchos tipos de pobreza. La rebelión, el espíritu de miseria, porque muchas veces, hermano, deje explicarle un poquito. El espíritu de miseria, el Señor dice que a sus hijos jamás le faltará el pan. ¿Ok? Usted tiene que tener la fe necesaria, que el Señor jamás lo va a dejar desnudo, jamás le va a sacar para comer, siempre va a tener abrigo y siempre va a tener para comer. Amén. Pero si ya está ese espíritu de miseria y dice, ay, mira cómo estoy, que esto otro, entonces ya la rebelión está, esa iniquidad ya está en usted. La rebelión en sí, el espíritu de miseria, el rechazo, la ambición, el egoísmo, el robo, el tormento, la incredulidad y la falta de perdón. Cuando usted tiene falta de perdón, cuando usted dice a ese lo trago pero no lo voy a perdonar, no, nunca. Esa lo olvido, pero eso nunca te lo voy a perdonar. Esa falta de perdón es que quiere decir que ya la iniquidad está en ti. Eso es un indicador de iniquidad. Cuando hay tormentos en tu mente, cuando hay cosas que te atormentan en tu alma o en tu mente, entonces hay iniquidad ahí ya adentro, que Dios necesita romperlo en el nombre de Cristo Jesús. Pero para eso tú necesitas acercarte para que el Señor vuelva a retirarte, quinosco, para que el Señor, tú seas reconocido por Dios y la sangre de Cristo te limpie de todo pecado.
de toda transgresión, de toda iniquidad. Amén. Y de toda genética de iniquidad, de toda tendencia, hermano. Porque he visto casos, hermano, que incluso la tendencia genética pasa mucho por los tormentos. Sí, hermano. Hay genética, hermano, tendencias de iniquidad que pasan mucho en la parte psíquica del ser humano. Entonces nosotros tenemos que romper en el nombre de Cristo Jesús. Si tenemos el entendimiento necesario, tenemos que romperlo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a seguir hablando. Vamos ahora a hablar un poquito en estos 15 minutos que me quedan solamente, hablar principalmente refiriéndome a algunos receptores, indagar un poquito en algunos receptores que son importantes que tú y yo lo entendamos en el día de hoy. Un receptor de iniquidad que es típico de la iniquidad es esta. El primer de ellos es la aflicción. La aflicción. En Daniel 7:25 dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y aflijará a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y les serán entregados en sus manos por tiempo y por medio de tiempo. Entonces, mire qué es lo que va a hacer este anticristo que está lleno de iniquidad. ¿Qué va a hacer este espíritu de anticristo? ¿Qué es lo que quiere hacer este espíritu de anticristo que está lleno de iniquidad en ti y en mí? Afligir. Afligir. Te quiere afligir. Por cualquier cosa, mira, va a encontrar lo que sea. Un problema económico, un problema con los hijos, un problema con la mujer, un problema con el pastor, un problema con esto, un problema con esto otro. Siempre él va a querer afligirte. Y eso yo quiero que tú lo entiendas muy bien. Es por eso cuando viene la aflicción, tú tienes que ser una persona cristiana inteligente, sabia, cuerda, para poder pensar bien y rechazar toda aflicción. No puedes quedarte ahí, porque si no es una puerta abierta para la iniquidad. Entonces la palabra afligirá es una palabra del Antiguo Testamento que quiere decir que es la palabra 1080 del diccionario Strong, vela, que su significado es para acosar constantemente. Mira, acosar constantemente, una aflicción constante que está ahí todo el tiempo, está ahí en tu mente. Hay gente que no puede dormir muchas veces por la aflicción, ¿no? Es quebrantar, es un desgaste mental, hermano. Usted ha tenido un desgaste mental que todo el tiempo usted se acuesta y no duerme porque está pensando en esto, está pensando en lo otro, está pensando en lo que está pensando incluso en la vacación del próximo año, pues, hermano. Está pensando en tantas cosas que no puede dormir. Está afligido, su mente está desgastada, y con una mente desgastada ya le contesta mal al niño, le contesta mal a la niña, le contesta mal al cónyuge, le contesta mal al hermano, le contesta mal a la hermana. ¿Por qué? Porque su mente está desgastada. Porque la aflicción se metió y eso es un típico receptor de iniquidad. Usted tiene una puerta abierta para que entre esa iniquidad y lo aflija de tal forma que ya no entienda las cosas de Dios, que ya se aparte de las cosas de Dios, que ya las cosas de Dios no son tan importantes, porque de esa manera, estando en casa, mire, esta pandemia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho comodidad, hermano. La pandemia, claro, porque cuando estaba toda la pandemia, todos los hermanos, todos los pastores empezaron a hacer sus programas digitalmente, como hoy día estoy haciendo este estudio bíblico. Entonces, claro, para la otra persona es muy cómodo. Ay, no necesito ir a la iglesia, total, el pastor lo hace digitalmente. Entonces, a veces nos sentimos tan cómodos que ya no escuchamos muy bien ni siquiera al pastor que está predicando digitalmente. Entonces, más encima, después dicen, hermano, vamos a hacer ya las reuniones, mire, van a ser ahí en la iglesia. Ay, hermano, y vamos a ir tan lejos. Todos. La aflicción, hermano, el desgaste mental es un típico receptor de la iniquidad. Amén. Esta misma palabra viene de una raíz que significa desgastarlo o envejecerlo. Amén. Envejecerlo.
Es impresionante, hermano, el significado, porque dice que la palabra del Señor a nosotros nos rejuvenece. Aleluya. Dice que la palabra del Señor, el Espíritu de Dios, nos rejuvenece. Pero aquí el desgaste y la iniquidad que Él que hace te envejece. Entonces, completamente contrario, hermano. Entonces, yo quiero que entienda qué es lo que hace la iniquidad en ti, qué es lo que puede hacer en mí. Es un desgaste, un envejecimiento, es un desgaste mental, es una aflicción. Incluso el sinónimo es un decaimiento físico, un decaimiento. Incluso hay gente que se enferma. Sí, hermano. Se enferma porque como se enferma su mente, se enferma su cuerpo. Entonces, eso es algo típico de la iniquidad. Y que si tú estás en aflicción, tú necesitas decir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, corto, saco toda aflicción y me voy a concentrar. Pero hermano, no se trata solamente de orar y romper, hermano. Porque claro, el Señor te libra, pero tú tienes que llenarlo después con lo de Él. ¿Y con qué? Ginosco, estar en armonía con Él, estar en intimidad con Él. Ahí tú tienes que escuchar la palabra del Señor, tienes que ir donde Él, tienes que orar, tienes que hacerte una rutina, tienes que estar con Él. ¿Para qué? Para que se vaya produciendo fe y para que eso no vuelva nuevamente a tu vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace esta palabra afligir? Es desgastarlo mentalmente. El entendimiento te desgasta. Es por eso que hay mucha gente que no entiende la palabra del Señor, porque están desgastados en sus mentes. Desgastarlos en el alma. Desgasta tu alma, la voluntad, por ejemplo. Hoy día hay reunión. Ay, estoy libre, pero no tengo ganas. Usted, a ver, sea sincero conmigo. Hoy día hay reunión de oración. ¿Tiene ganas de orar? No. Hay muchas cosas, hermano, que a nosotros muchas veces no tenemos ganas. Incluso me incluyo. Si el pastor usted piensa de que ora de la mañana hasta la noche. No. Claro que oramos, pero es un desgaste también para nosotros, ¿no? Pero el desgaste, y está mal dicho. No, que hermano, un desgaste, y está mal dicho. Porque la oración no es un desgaste, la oración es un placer y la oración debería ser nuestro rejuvenecimiento, porque ahí nosotros nos volvemos al Señor. Y ese desgaste físico los recuperamos a través espiritualmente y nos vuelve a tomar con fuerza y dice que somos alzados como las águilas que vuelan sobre las nubes en el nombre del Señor. Desgaste en el alma, en la voluntad tuya, hermano. Tu voluntad tiene que estar arraigada a la voluntad de Dios. Desgaste en su espíritu, en la comunión. Y eso es lo peor, porque sin comunión hay iniquidad. ¿Sí o no? No os conozco. Ginosco, intimidad. Acuérdense que la palabra ginosco significa comunión, intimidad. Entonces, no os conozco, no tenéis comunión conmigo, no tenéis intimidad conmigo. Entonces, desgastarlo en el espíritu de nosotros quiere decir un desgaste en la comunión con Dios. Un desgaste en el alma quiere decir que nos desgasta las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y un desgaste en el cuerpo ya nos desgasta sencillamente nuestra mente, nuestros pensamientos y por la misma nuestra psiqui desgasta nuestro cuerpo. Entonces la aflicción, este desgaste es algo que quiere hacer la iniquidad principalmente en todo creyente. Mire, a él no le importa mucho cómo está el mundo porque el mundo está peor todavía. Pero sí le interesa que el creyente salga realmente de las cosas del Señor para sencillamente sacarlo de esa lista de novia del Señor para cuando Cristo venga. Porque hermano, Él va en contra de todo lo que es de Dios y lo que le pertenece a Él. Y tú y yo le pertenecemos a Él. Amén. Aleluya. En estos 6 minutos que me quedan, vamos a ir al segundo receptor que quiero explicar, que es el decaimiento. Ok, el decaimiento. Entonces, ¿qué es lo que es el decaimiento, hermano? El decaimiento es el que absorbe la vida, nos deja vacío de lo espiritual.
los pensamientos, los deseos. El decaimiento es algo que viene ya después de la aflicción, viene un decaimiento. La aflicción es algún principio, pero el decaimiento ya es el final. ¿Ok? Es un estado de fatiga, es un estado de frustración. Es un estado de no estar satisfecho con lo que uno tiene o donde uno está, ¿no? Es un decaimiento. El lograr producir no lograr producir una satisfacción, entonces te crea un decaimiento, ¿no? Esta palabra significa desfallecer, desgastar, estar cansado. Aparece en la Biblia 11 veces, 3 palabras griegas y en 62 pasajes se narra sobre el decaimiento, ¿no? Entonces, hermano, la aflicción y el decaimiento van muy juntas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la iniquidad? Primero, que va a ser este espíritu del anticristo que está lleno de iniquidad. Él va a afligir tu vida, porque para eso vino. Porque si el anticristo va a afligir a Israel y a todos los santos que se quedaron para la gran tribulación, el espíritu del anticristo que nosotros estamos luchando en el día de hoy va a querer hacer exactamente también contigo y conmigo. Pero tú y yo no lo vamos a dejar porque nosotros sabemos en quién hemos creído, hermano. Sabemos en quién hemos creído. No le vamos a dar el gusto, hermano, para nada. Entonces, hermano, alcanzo a explicar estos dos nomás. Después, la próxima vez, vamos a estar explicando un poquito más. Pero quiero reiterarle más o menos lo que hemos visto. Hemos visto cómo se desarrolla este espíritu de iniquidad. Cómo se va, la vez pasada le expliqué un poquito de la genética, cómo se va desarrollando de genética tras genética, y hoy día vemos cómo somos receptores de este espíritu de iniquidad. Y hay muchos receptores en nosotros, hermanos, muchos receptores que puede producir. Y esto es lo que le estoy hablando ahora, es uno de los principales. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer este espíritu de iniquidad o este espíritu del anticristo que está lleno de iniquidad? Aflicción, 1, y 2, decaimiento en tu ser. Yo me pregunto hoy día, ¿cómo estás tú? ¿Tienes aflicción? ¿Tienes desgaste en tu mente? ¿Estás afligido por el día de mañana? ¿Te aflige las cosas del mundo? Déjame decirte una cosa. Yo era una de las personas que hace mucho tiempo atrás me afligía por lo que tenía o no tenía. Pero ¿sabes que el Señor me enseñó? De que todo lo que tengo es de Él. Y si no lo tengo que tener, para Él también será. Entonces nosotros, hermanos, cuando eso ya salió de mí, cuando pude cortar ese tipo de iniquidad, pude dormir tranquilo. Pude estar tranquilo. Pude saber que el Señor tiene cuidado de los suyos, como dice su palabra, y que nada nos va a faltar. Amén. Vamos a orar. Yo quiero orar por ti. Si tienes aflicción, si tienes decaimiento, ponlo tú delante de la presencia del Señor. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque hemos hablado, Señor Santo, de los receptores de la iniquidad. Y vemos que esta iniquidad lo que hace, Señor, es afligir y tener un decaimiento, Señor mío. Yo te pido por todos aquellos que tienen desgastes en sus mentes, Señor mío, desgaste en su alma, con sus emociones, con sus actitudes, con sus sentimientos, desgaste, Señor Santo, aleluya, ahí en el espíritu de no tener comunión, de no querer tener comunión con Dios, que están sencillamente agotados, cansados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo reprendo, Señor mío, todo espíritu de iniquidad, Señor Santo. Voy tomando autoridad en el nombre de Cristo Jesús y aborreciendo, sacando, Señor Santo, habiendo trecha, Señor, por la sangre de Cristo, Señor, aleluya, y haciendo, Señor, sacando todo espíritu, Señor, de iniquidad, todo espíritu de anticristo, todo espíritu, Señor, que se va en contra de la voluntad tuya, Señor mío.
Saca, Señor, toda aflicción. Saca todo decaimiento. Saca, Señor, que nos podamos mudar, Señor, a guerreros, Señor. Que podamos fortalecernos, Señor. Ponernos, Señor, la coraza. Ponernos, Señor, el escudo. Ponernos la espada. Ponernos el cinto. Ponernos el casco. Ponernos toda la armadura de Cristo Jesús para ser soldados tuyos, Señor mío. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias porque eres bueno y porque tú estás con nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor mío. En el nombre del Señor, te pido, Señor, descanso a esas mentes afligidas, descanso a los decaimientos del cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Ya hemos terminado este estudio. Por ahora todavía nos queda bastantes cosas con respecto a este espíritu de iniquidad. Imagínense todo lo que hemos hablado, hermano. Pero hoy día le pasé varias cosas, así que vuelve a oír este programa para que cada vez le quede mejor, vaya entendiendo mejor las cosas, repita las cosas, como dijo Pablo, es necesario tener ese ministerio de la repetición. Hay que repetir muchas veces para que podamos tener mejor entendimiento. Que el Señor me los bendiga y nos estamos viendo. Hasta la próxima.